Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque nuevamente nos permite estar en un estudio más para poder seguir aprendiendo y creciendo espiritualmente como es necesario para el cuerpo de Cristo. Amén. Así que vamos a iniciar el día de hoy con una oración dándole la gloria a Dios por este día que nos ha permitido. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque nos permite, Señor, estudiar tu palabra, porque ahí estamos, Señor, en medio de una iglesia, Señor, en la cual podemos aprender y crecer, Señor, donde nos podemos edificar unos con otros, Señor, y te pido que esta noche, Señor, tu palabra venga a instruirnos, Señor, a enseñarnos lo que tú quieres. Espíritu Santo, te pedimos que nos dirijas y nos guíes a toda verdad. Que venga, Señor, a nuestra vida, Señor, ese entendimiento, esa sabiduría que viene de lo alto, que podamos discernir, tomar lo bueno, Señor, y desechar lo malo, Señor, en nuestras vidas. Y pedirte, Señor, que esta noche mis hermanos, Señor, puedan ser edificados, Señor, a través de tu palabra, Señor. Bendice a cada uno de los que va a escuchar este audio, Señor, y también a aquellos, Señor, que tienen a bien cada día, Señor, aprender de ti más y más, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo a los pastores, Señor, bendigo a mis hermanos y declaro, Señor, que tú nos hablas esta noche a través de este estudio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Así que vamos a iniciar el día de hoy con el estudio del orgullo. Y cuando nosotros leemos en el diccionario esta palabra orgullo, dice que es una autoestima exagerada o elevada. Y vemos que se asocia mucho, ¿verdad? A ser los sinónimos de una persona engreída, altiva, una persona que es vanidosa, arrogante, ¿verdad? Y tiene sentimientos, dice, de superioridad. En la Biblia, el orgullo habla acerca de la estima propia exagerada que ciega a aquel que posee las debilidades y pone en peligro el camino a la humildad. También dice que el orgullo puede llevar a la destrucción cuando lo leemos bíblicamente. Dice que la característica principal del orgullo es la enemistad hacia Dios y hasta nuestros semejantes. El orgullo es un pecado mal interpretado y muchos pecan en la ignorancia, dice. En la Escritura no hay tal cosa como un orgullo justo, sino que siempre se considera un pecado. ¿Y por qué nos habla acerca de esto? Porque en lo secular dice que a veces el orgullo puede ser tomado como algo bueno, ¿verdad? Pero no es así. En realidad la Biblia nos habla que el orgullo es algo que nos va a apartar del Señor. Así que vamos a iniciar con el estudio del día de hoy. Y estudiando acerca de este tema, veía, ¿verdad?, que dice que a veces llaman al orgullo el cáncer del alma, porque es el principio de muchos pecados y es el pecado, dice, en su forma final. Se usa muchas palabras para referirse al pecado en hebreo y en griego, pero en la Biblia su forma siempre es pecaminosa y va contraria a la humildad. Y es un rasgo, ¿verdad?, que la humildad del Señor exalta y Él recompensa, a diferencia del orgullo. El orgullo es un pecado que es de preocupación extrema para el cristiano, ¿verdad? Porque es a veces darle demasiada importancia a nuestros logros, a nuestro estatus, a nuestras posesiones. Es el orgullo tomado como una rebelión contra Dios, porque nos da a nosotros mismos honor y gloria, ¿verdad? Que solamente sabemos que a Dios es el único a la que debemos expresarle. Y como le decía, el orgullo, ¿verdad?, es lo opuesto a la humildad, que es una característica o una cualidad que le agrada mucho a Dios y que en la Biblia con frecuencia, ¿verdad?, dice que se humilla al orgulloso. El orgullo es un pecado que va a venir a destruir todo, porque el orgullo dice que es la madre de todos los pecados, que nos lleva a otros pecados. Y si vemos en la Biblia, ¿verdad?, el orgullo de Satanás
fue el que hizo que viniera rebelión contra Dios. Y entonces se convierte en la caída de la humanidad en el jardín del Edén. Porque el orgullo, ¿verdad? Durante varios versículos lo podemos ver que trae perdición para aquel que se levanta con orgullo. Caín mata a Abel por su orgullo, y muchas muertes, ¿verdad?, fueron a causa del orgullo. El orgullo es un pecado que Dios no le agrada, ¿verdad? Es un pecado que puede traer a nosotros muchos pecados más. Vamos a ver entonces, ¿verdad?, que el orgullo en la Biblia es siempre un pecado. Es muy diferente cuando usted se siente bendecido por un logro que se da, ¿verdad? O una cualidad de alguien que ha realizado un logro, ¿verdad? Y en 2 Corintios 7:4 dice: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundado de gozo en todas nuestras tribulaciones. Entonces, cuando vemos una exaltación de algo que se ha logrado, es porque se ve la gloria de Dios o la manifestación de Dios en algo que se ha logrado, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de una altivez, del orgullo como un pecado, es cuando nos enfocamos en nosotros mismos y nos elevamos demasiado, ¿verdad? Este orgullo, ¿verdad?, es el que aparece con mucha frecuencia en la Biblia, y el pecado del orgullo se refiere a la actitud de una virtud que nos quita nuestra humildad delante de Dios. Dice que el pecado es un pecado natural del hombre caído, que sale del corazón como una maleza en el jardín bien regado. Hermanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, en nuestra carne, el orgullo puede salir muchas veces a luz, y lo peor de todo es que a veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo hemos sido tocados con este pecado. A veces es muy visible, ¿verdad?, y entonces todos lo pueden notar, pero otras veces es sigiloso. Pero el pecado siempre es el orgullo siempre va a ser pecado, porque no le agrada a Dios, y a veces pareciera, ¿verdad?, que es un poco imposible de evitar, porque pues uno como humano, ¿verdad?, se siente a veces con unos logros, se siente muy bien, ¿verdad? Y vemos que el orgullo tiene como sinónimos, o van de la mano con la insolencia, con la presunción, con la arrogancia, con la vanidad, con la altivez, altanería y egoísmo. Entonces todos estos pecados vienen de la mano junto con el orgullo, y vemos, ¿verdad?, que una persona que es orgullosa va a tener, ¿verdad?, ese aire de sentirse superior a los demás. Dice también que el orgullo, ¿verdad?, nos va a causar una ceguera espiritual, porque al ser un pecado que es una rebelión en contra de Dios, porque nos hace a nosotros ver como excelentes y llenos de gloria, ¿verdad?, trae un peligro, que es que la gente no se da cuenta de su orgullo. La soberbia en nuestros corazones, hermanos, muchas veces nos engaña. A veces nos sentimos, ¿verdad?, que podemos solitos, que quizás pues no es necesario que Dios nos hable o recibir alguna reprensión, ¿verdad? Pero el orgullo es engañoso, es peligroso, porque Proverbios 11:2 dice: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. El orgullo, ¿verdad?, da paso a conflictos, a peleas. Y vamos a ver que Proverbios 13:10 dice: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Hermanos, el orgullo es necesario arrancarlo de raíz de nuestras vidas, porque nos trae pleito con los demás, porque tal vez pensamos, aquel se siente más que nosotros, ¿verdad?, cuando en realidad somos nosotros que no queremos ver las bendiciones que hay en otros. La persona que es orgullosa no cree necesitar pedir perdón a Dios, porque no admite ni siquiera que está en una condición de pecado. Hermanos, el orgullo nos enceguece, como muchos otros pecados. No le digo que el pecado
del orgullo sea más que otros, pero sí nos da una condición en la cual nos enceguece. Y como resultado vamos a tener una actitud diferente de los demás, de menosprecio, de ver a los demás con arrogancia, a verlos menos dignos o menos capaces de ciertas cosas. Una persona orgullosa va a tratar a los demás con desprecio, con crueldad. Y Proverbios 21:24 dice: escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El orgullo, hermanos, está en nuestros corazones, está en el prejuzgar a las demás personas. Y el mayor peligro que tiene el orgullo como pecado es que mantiene nuestros ojos en nosotros mismos en lugar de a Dios, que es un Dios todopoderoso. El orgullo es la causa principal de una ceguera espiritual y obviamente nos va a traer muerte. La Biblia habla mucho acerca del orgullo, está llena de historias acerca del orgulloso, ¿verdad? Y vemos que debemos odiar el orgullo, porque es necesario que nosotros lo eliminemos de nuestra vida. Proverbios 16, 18 y 19 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y en la palabra pocas veces vemos, ¿verdad?, que los pecados son abominación, y la abominación dice que es un rechazo y condena enérgica de algo que causa repulsión, es algo que provoca rechazo y condena. Entonces el orgullo es condenado por Dios, porque el Señor dice que ama a los humildes, ¿verdad? El orgullo destruye la vida espiritual. Vemos que muchos personajes murieron por su orgullo. Es problemático, pero quizás uno de los peores problemas o consecuencias, ¿verdad?, es que nos impide crecer espiritualmente y nos aparta de la comunión con Dios, porque nos enceguece. El orgullo nos evita escuchar la voz de Dios, porque obviamente nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad?, como aquellos que son capaces. La soberbia nos va a rebajar, nos va a avergonzar, y sabe, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos al Señor. En Job 40:12 dice: mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio. Entonces es una abominación, trae condenación. Vemos que en el Salmo 10:4 vemos que los orgullosos están llenos de sí mismos y están lejos de Dios. Dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este orgullo altivo, altanero, ¿verdad?, es opuesto al del espíritu humilde. En Mateo 5:3 dice que los pobres de espíritu son aquellos que reconocen su bancarrota espiritual y su incapacidad para venir a Dios de parte de ellos mismos, ¿verdad? Vemos que la Escritura se nos habla acerca de las consecuencias del orgullo. Entonces es necesario, ¿verdad?, que el orgullo nosotros lo saquemos de nuestra vida. No es parte de un cristiano, ¿verdad?, el orgullo. La palabra quiere, ¿verdad?, que nosotros nos acerquemos a ella para poder comprender la problemática que nos puede traer al orgullo. No es necesario decirnos, ¿verdad?, que va a traer destrucción al final, ¿verdad? Nos va a traer vergüenza en medio del proceso. Y realmente nosotros necesitamos crecer espiritualmente, y como le decía, el orgullo obstaculiza el crecimiento espiritual. Este pecado, ¿verdad?, impide que el cristiano aprenda de nuestros errores, que aprendamos nosotros, que admitamos que nos equivocamos, y nos hace ver, ¿verdad?, que quizás los demás están mal. Y como le decía, a veces nos examinamos, pero el orgullo no nos deja ver que realmente nosotros estamos actuando de una manera indebida. Todos, hermanos, luchamos contra el orgullo en diferentes puntos y en diferentes niveles en nuestra vida, pero nosotros debemos deshacernos de él para crecer. Nuestro deseo de Cristo debe ser mucho mayor
que el orgullo, ¿verdad? Debemos entender que es difícil de eliminar de un momento a otro el orgullo quizás, pero es necesario, hermanos, que lo destruyamos para evitar que el orgullo nos destruya o que destruya nuestras relaciones, porque no solo nos afecta individualmente, sino también a quienes nos rodean, porque las demás personas nos ven, ¿verdad? De lejos también, porque dicen, ay, no, mejor a aquella hermana no le hablo porque, ay, se siente la última Coca-Cola del desierto, o ay, ni le pregunto, ni le digo, ni hago, ¿verdad? Y podemos causarle daño a otras personas, a tener problemas en nuestras relaciones con los hermanos, con nuestras personas con las que trabajamos, ¿verdad? Una de las características de una persona orgullosa, ¿verdad? Cuando comete un error es tapar, ¿verdad?, su error y decir, ay, nadie es perfecto, antes que admitir su error y humillarse delante de Dios. El orgullo, hermano, puede incluso hacernos perder amistades, familiares, ¿verdad? Porque no podemos admitir que nos hemos equivocado. La persona que es orgullosa también ofende con mucha facilidad a las demás personas, ¿verdad? Incluso con pequeños comentarios, con pequeñas bromas, ¿verdad? A veces pensamos que tal vez no estamos hiriendo a los demás, pero sí, realmente el orgullo es algo que debemos quitar de nuestras vidas, ¿verdad? Vemos que el orgullo es uno de los pecados que más se habla en la Biblia, ¿verdad? En Romanos 1:30 Pablo habla acerca de una persona injusta, ¿verdad? Que incurre en la ira de Dios como murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Hablando de los fariseos y líderes judíos, ¿verdad? Que eran las personas más orgullosas de las cuales podemos encontrar en la Biblia, y se destacan ¿por qué? Por maltrato, por hablar mal de los demás y por hacer sentir a todos por debajo de su nivel social, ¿verdad? Pero el Señor ama a aquel que busca quitar de su vida el orgullo y ser humilde. El orgullo, ¿verdad?, causó la caída de muchos personajes en la Biblia, y vemos que hay en la Biblia, ¿verdad?, muchos ejemplos para nosotros no tener el orgullo en nuestras vidas. Y vemos que el orgullo también aparece no solamente en los tiempos antiguos, sino en la actualidad. Es uno de los pecados, ¿verdad?, que las personas manifiestan, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3:2-4 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces dice habrá, es decir, que el orgullo ha estado y está todavía, ¿verdad?, en medio del ser humano. El orgullo es una de las 7 cosas que dice que Jehová aborrece, y lo leemos en Proverbios 6 del 16 al 19. Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presuntuosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. El orgullo, hermanos, está condenado por Dios. Las personas que aman a Dios debemos rechazar el orgullo. En Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Hermanos, es necesario que evaluemos honestamente, ¿verdad?, cómo está nuestra vida en cada uno de los pecados, pero en este caso específicamente en el orgullo. El orgullo hace que una persona se vea más de lo que es, y hace que confiemos en nuestros talentos, en nuestra habilidad, en nuestra inteligencia, en nuestros ministerios, en lo que Dios me dio, ¿verdad? Pero debemos siempre entender que todo lo que tenemos es por gracias, por Dios, ¿verdad? Nadie puede
decir yo solito pude, porque no es así. El orgullo muchas veces, hermanos, revela nuestras inseguridades. La verdad sobre el orgullo es que es una respuesta a la inseguridad que hay en nuestra alma. Pareciera que es loco, ¿verdad? Que una persona orgullosa tenga temores, pero no, en realidad alguien que es orgulloso es porque no sabe reconocer sus debilidades y no las acepta para trabajar en ellas. El orgullo no nos permite admitir en qué debemos cambiar. Nosotros debemos ser libres, hermanos, acerca del orgullo. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros arranquemos el orgullo de nuestra vida. El orgullo en la vida, ¿verdad?, del cristiano se puede manifestar de varias maneras, y me pareció muy interesante cómo aparecen en la Biblia. Y en la primera dice que es la autoexaltación, que es cuando nosotros nos damos créditos a nosotros mismos. Santiago 1, 16 y 17 dice: no se dejen engañar, mis amados hermanos. Toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, desciende del Padre de las luces, con quien no hay variación ni sombra de vida al cambio. Nosotros como humanos, ¿verdad? Quizás queremos darnos créditos a nosotros mismos, pero tenemos que entender que cuando tenemos éxito, que cuando algo sucede, es por la bendición de Dios. Es la única razón de nuestro éxito, de nuestra inteligencia, de lo que somos, de lo que tenemos, es Dios. Dios, ¿verdad?, es el quien nos permite que podamos llegar o estar en un lugar. Así que nunca nos demos créditos a nosotros mismos. Otra forma en la cual podemos ver que el orgullo se manifiesta, ¿verdad?, es la autopromoción. ¿Qué es esto, verdad? Es agradecer el crédito de los demás. Nosotros debemos dejar, ¿verdad?, que otros sean exaltados, pero no nosotros mismos, ¿verdad? Yo lo hice, yo soy yo, ¿verdad? Ponerme a mí en primer lugar. Y Mateo 6, 1, 2 dice: así que cuando des a los necesitados, no toques trompeta delante de ti, ni como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para que sean alabados por otros. De cierto os digo que han recibido su recompensa. Hermanos, cuando nosotros hacemos algo, debemos pues no ocultar si hacemos algo bueno, ¿verdad? Pero no exaltarnos. Si podemos ayudar a otros, pues qué bendición. Pero no estamos proclamando: ay, es que yo ayudo, es que yo hago, es que yo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí dice la palabra claramente que ya recibimos nuestra recompensa. El Señor quiere que nosotros seamos humildes, ¿verdad? Y que guardemos en nuestro corazón las buenas obras que hacemos. También otra forma en la cual se manifiesta el orgullo es la autojustificación. ¿Por qué? Porque estamos esperando créditos de Dios, que Dios diga: ay, que miren a mi hijo, ¿verdad? Una exaltación, busca, ¿verdad?, el aplauso de otras personas, que tal vez miramos: ay, mira Dios, cómo estoy siendo usada, ungida, o cómo leo la palabra, ¿verdad? Y que estamos esperando, ¿verdad?, que otros nos alaben. Pero la palabra dice, ¿verdad?, que alábete el extraño y no a nosotros mismos. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, necesitamos ¿verdad?, dejar de exhibir nuestros logros o lo que hacemos, de autoproclamarnos. Al contrario, debemos dejar que sea Dios el que nos exalte, ¿verdad? Y sobre todo, buscar la humildad. Otra forma en la cual se manifiesta el orgullo, ¿verdad?, es la autodegradación. Y ese dice que es el orgullo que se derrumba a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Que muchos pensamos que el orgullo, ¿verdad?, lo vamos a encontrar en el corazón, pero mucha gente se siente tal vez decir: ay, yo lo hice, pero no digan nada, ¿verdad? Pero con una falsa humildad. Tal vez decimos: ay, yo lo voy a hacer, pero que todos lo vean y que todos hablen: ya vieron lo que hice, ¿verdad? La autodegradación es hacer las cosas con el fin de decir: ay, no digan a nadie, falsamente, ¿verdad? Fingir la humildad, pero en realidad buscar la exaltación de otros. Una persona, ¿verdad?, que tiene este pensamiento es una persona que
que permite o que quiere que todo el mundo gire a su alrededor, que todos vean lo que hizo, ¿verdad? Que todos estén preocupados por lo que hace. Es decir, ¿verdad? Que esa persona viene a que todos presten atención a lo que hace, fingiendo que no le importa, ¿verdad? Así que, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con el orgullo, porque puede manifestarse de muchas maneras, incluso como este caso, ¿verdad? Estar oculto. También otra forma en la cual el orgullo puede venir es compararnos, ¿verdad? O humillar a otros. Una persona que es orgullosa puede hacer sentir mal a otras personas. O también hay algo que es muy importante reconocer en una persona orgullosa, o si tal vez nosotros mismos estamos viviendo esa situación, ¿verdad? Es tenernos autocompasión. Y esto, ¿verdad? Decir a los demás que nosotros no merecemos ser aplaudidos o no merecemos, ¿verdad? Ciertas cosas. Pero en realidad el orgullo, ¿verdad? Debe ser eliminado de nosotros. También menospreciar a los demás hermanos puede ser, ¿verdad? Una manifestación del orgullo. Decir, ay, no, ese hermano que predicó, que dijo, o ay, qué fea la voz de ese hermano, si fuera yo cantaría mejor. Ay, no, si yo lo hubiera hecho mejor. Entonces vemos, ¿verdad? Que el orgullo trae muchos problemas a la vida del cristiano. También el orgullo trae autocondenación. El orgullo se juzga a sí mismo, porque como le decía, el orgullo, ¿verdad? Es una abominación delante del Señor. El orgullo nos va a privar y se va a manifestar en nuestras vidas en muchas ocasiones, ¿verdad? Nosotros sabemos que quien viene a condenar es el diablo, pero realmente, hermanos, nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, hacernos preguntas como: ¿nos hemos exaltado a nosotros mismos? ¿Me hago promoción para que otros me vean? ¿Me justifico cuando hago situaciones que no le agradan a Dios? ¿Me degrado? ¿Me hago sentir de menos para que otros me digan: ay, no, hermano, hermana, qué bien lo hace? ¿Me humillo delante de Dios? ¿Me condeno a mí misma? Hermanos, es necesario que nosotros, ¿verdad?, arranquemos el orgullo de nuestra vida, porque el orgullo, ¿verdad?, es darnos crédito a nosotros mismos por algo que Dios ha hecho en nuestros corazones. El orgullo toma la gloria que solo le corresponde a Dios y la guardamos para nosotros mismos, y ese es el error. El orgullo es autoadoración, y cualquier cosa, ¿verdad?, que logremos en este mundo no habrá sido posible si no fuera por Dios, que nos capacita, que nos sostiene, que nos levanta, que nos enseña. Nosotros, que hemos recibido de Dios, porque nos jactamos muchas veces de lo que hemos hecho. Es por eso, hermanos, que solo debemos darle la gloria a Dios y arrancar de nosotros el pecado del orgullo. Es necesario entender que no tenemos nada, ¿verdad?, en nuestras vidas que valga la pena, y sobre todo, ¿verdad?, el anhelar la humildad en vez del orgullo. Es interesante ver cómo Dios anhela que seamos humildes. Así que no dejemos, hermanos, que el orgullo venga a nuestra vida, que venga a confundirnos, que venga a quitarnos, ¿verdad?, nuestra relación con Dios, a enceguecernos de tal manera que nos creamos autosuficientes. En Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y es claro este versículo, hermanos, cuando dice que la gracia nos fue dada por Dios, que todos debemos entender que somos capaces, pero que esa capacidad, como decimos, ¿verdad?, no se nos suba a la cabeza, que no nos creamos más que los demás, que no vengamos, ¿verdad?, a equivocarnos y a torcer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, el Señor dice que al humilde el Señor lo ve, lo ama. Así que pidámosle al Señor humildad cada día. Si ha habido orgullo,
si hay en algún momento, ¿verdad? Porque somos humanos, hay que reflexionar y en el momento arrancarlo de raíz para evitar caer en este pecado. Amén. Así que vamos a orar en esta hora para darle gracias a Dios y para pedirle que nos ayude, ¿verdad? Que nos abra nuestro entendimiento y que podamos ver cómo estamos realmente delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque tú has venido a hablarnos, Señor, de algo muy importante, de un pecado, Señor, que muchas veces está en nuestras vidas y que no podemos reconocer porque nos ha enceguecido, porque nos ha apartado la mirada de ti, porque no nos ha permitido ver, Señor, cómo realmente estamos. Señor, te pedimos perdón si en algún momento hemos sentido orgullo, si hemos sido orgullosos, Señor, en cualquier situación, si no hemos podido pedir perdón, si ha habido arrogancia en nosotros, Señor, si ha habido envidias, si ha habido contiendas, Señor, si nos hemos sentido superiores a otros, si hemos hablado, Señor, con superioridad y hemos hecho sentir mal a otros hermanos, Señor. Yo te pido que tú nos perdones a cada uno, Señor, que nos abras nuestro entendimiento, porque el orgullo nos ha enceguecido y no nos permite ver, Señor, lo que realmente, Señor, estamos siendo, Señor, delante de ti. Ayúdanos cada día, Padre, a caminar rectamente, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si hemos pecado contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Sabes que somos humanos, Señor, y que el orgullo y el enemigo han querido venir a destruir tu iglesia, pero yo te pido que todo orgullo salga de nuestra vida, Señor. Haznos reflexionar, Señor, acerca de este pecado que tú aborreces y ayúdanos, Señor, a echarlo fuera de nuestras vidas, Padre. Te doy gracias en esta hora por cada uno de mis hermanos, Señor. Yo los bendigo en tu nombre y declaro, Señor, que cada uno somos de corazón humilde, Señor, que nos esforzamos, que somos valientes y que cada día, Señor, queremos ser más y más como tú. En el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos, a mis pastores, Señor, y declaro que esta noche es una noche de bendición, donde tú nos vas a llenar, Señor, y el día de mañana va a ser un día de bendición. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga.